Buenas tardes. Dando continuidad a la tabla de frecuencia, nos encontramos con la frecuencia absoluta acumulada. Y decimos que la frecuencia absoluta acumulada es la suma hasta el momento. Para obtener esa columna, entonces decimos que es la suma de la frecuencia hasta un dato determinado. Es decir, y sumando los datos anteriores. Y los datos anteriores es la frecuencia ordinaria absoluta, que ya conocemos es las veces que se repite un dato con respecto a cada intervalo que vemos acá. Para obtener los valores de la columna de frecuencia acumulada, entonces vamos a ir realizando una sumatoria. Por ejemplo, en el primer dato la frecuencia es 19. Si lo sumamos con la frecuencia del segundo a la segunda fila, nos encontramos que hasta ese dato la frecuencia acumulada es de 32. Así sucesivamente vamos a ir sumando las frecuencias 19 más 13 más 4. Tenemos que hasta el tercer dato la frecuencia acumulada es 36. Así sucesivamente. Realizamos la sumatoria hasta el cuarto dato. Tenemos una frecuencia acumulada de 37. Sumamos y al final debemos obtener este número que vemos, que es el número 50. En este caso 50, ¿por qué? Porque se refiere al número de ítems. 50, que es cada sueldo por cada empleado. Tenemos también las tablas de frecuencia, la columna de frecuencia ordinaria relativa. Y la frecuencia ordinaria relativa podemos calcularla con esta fórmula, que se refiere a la frecuencia ordinaria absoluta entre n, que es 50, que es el número de ítems de este ejercicio. Esta fila, cada valor entre 50. Obtenemos así la columna de frecuencia ordinaria relativa. Y para obtener la frecuencia relativa acumulada, sería entonces la sumatoria tal cual como lo realizamos en esta columna con respecto a la frecuencia ordinaria absoluta, lo vamos a realizar acá. ¿Con qué? Con los valores de la columna anterior. Vamos a ir sumando el primer valor más el segundo valor y tenemos una frecuencia relativa acumulada hasta el segundo dato de 0,640. Sumamos la tercera columna hasta la tercera columna y vamos a obtener así las frecuencias relativas acumuladas de cada dato. Estos valores también lo podemos obtener realizando o colocarlos de manera porcentual. ¿Y qué vamos a hacer? Esta columna, como la vemos acá, nos indica la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual no es más que multiplicar por 100 la frecuencia ordinaria relativa, estos datos por 100, para obtener el porcentaje. Porcentaje ahí es la sumatoria del porcentaje hasta un dato. Igualmente como lo hemos hecho en las frecuencias acumuladas anteriores, sumamos la primera más la segunda, tenemos hasta el segundo dato un porcentaje acumulado de este valor. Si lo sumamos el tercero, hasta el tercer dato tenemos una frecuencia porcentual acumulada de este valor. Y así sucesivamente con todos los valores. Para representar esto de manera gráfica, podemos realizarlo, ya que es una variable continua, por medio de un histograma. Aquí no podemos ver la barra de Excel que tenemos arriba en el programa como tal, sin embargo les voy a dictar los pasos a seguir para realizar uno. Es sumamente sencillo. Primero debemos seleccionar una tabla y la tabla nos va a dar el primer valor, que sería
la marca de clase, es decir, los datos que disponemos por cada intervalo. Y nuestra segunda columna se refiere a la frecuencia absoluta, el número de veces que se repite. Si tomamos esos dos valores, podemos realizar nuestro histograma. Seleccionamos insertar y vamos a añadir un gráfico de barras, que son las barras rojas que vemos en el dibujo. Estas barras rojas es muy importante saber que no deben tener espacio. ¿Por qué? Porque es una variable continua. Sin embargo, aquí podemos observar que hay en 43 aproximadamente, que es el intervalo, se los voy a señalar acá, de 39.5 a 46.5, donde no hay frecuencia. Sin embargo, las barras siempre deben estar juntas, porque es una variable continua. Luego de tener estos datos, vamos a darle a agregar en el recuadro que nos va a aparecer en la pantalla. Le damos seleccionar datos y agregamos los valores. Colocamos la frecuencia absoluta. Vamos a seleccionar todo esto, todos estos valores que se nos van a ver reflejados acá, como lo pueden observar. Para que entonces tengamos la marca de clases, vamos a añadir otro rango, tal cual como lo hicimos acá. Y vamos a colocar el rango de las marcas de clase, que serían estos numeritos. Hacerlo por separado para que genere el histograma. Ya listo, lo puedes modificar a tu gusto con respecto a colores y diseño. Y vas a añadirle el polígono de frecuencia, que es esta rayita que ven acá. El polígono de frecuencia, van a seleccionar el histograma y en la barra donde dice insertar, colocan formato de línea y ven que se les va a reflejar esta raya de color rojo más claro, señalado como polígono de frecuencia.